Hola a todos, mi nombre es Leonardo Ponti, soy MVP de Directory Services y en esta oportunidad, en esta webcast, vamos a ver las novedades en BitLocker con Windows 8 y Windows Server 2012. ¿Mm? Eh, esta webcast es para comentarles unos tips, unos puntos relevantes sobre las novedades, lo de lo que ya se viene trabajando con BitLocker en versiones de Windows 7. eh, Unos puntos interesantes, unos, unos ítems bastante pedidos, por un lado, y bastante interesantes por el aspecto de el manejo de la información y que para digamos, algunas organizaciones el habilitar el BitLocker era un tema también de tiempos que ahora fue bastante optimizado con algunas mejoras que se fueron manejando en esta nueva versión de Windows Client y Server. Como toda presentación, para empezar, le dejo varios canales de comunicación en los cuales pueden ver también material que se va subiendo y también contactarse conmigo para cualquier preguntas que quieran realizarme. Así que en este primer slide pueden ver los canales de comunicación que tienen conmigo. ¿Mm? Así que bueno, vamos a empezar a ver un poquito. Vamos a ver 5 puntos, ¿m?, con novedades que se vienen en esta nueva versión. Sobre características y funcionalidades vamos a ver un poco sobre el aprovisionamiento de BitLocker, qué cambio puntualmente se viene bajo este aspecto. Cifrado solo del espacio en disco utilizado. Esto es lo que hace que mejore notablemente el tiempo en el cual uno habilita, cuando habilita BitLocker. En versiones de Windows 7 demandaba un cierto tiempo, así que vamos a ver un poquito sobre eso. Cambio de contraseña y PIN del usuario estándar. Un poco a ver qué diferencias tenemos cuando somos administradores o somos un usuario estándar del equipo con BitLocker. Desbloqueo en red, sobre la particularidad también del bloqueo de BitLocker. Y compatibilidad con unidades de disco duro cifradas para Windows. Estos son los 5 pilares que vamos a ver un poquito en esta webcast. No es una webcast de no mucho tiempo, lo vamos a hacer concisa, digamos, pero interesante en estos 5 puntos que vamos a ir tratando en esta webcast, en esta presentación. Así que vamos a ver como primer punto, ¿no?, el aprovisionamiento de BitLocker. Windows 8 ahora se puede implementar en su estado cifrado durante la instalación antes de llamar al programa de instalación. Nosotros, quienes venimos manejando Windows 7, vamos a ver que nosotros hacíamos la instalación tradicional para este sistema operativo y después habilitábamos BitLocker para las unidades que nosotros querramos, ¿sí? Pero era luego de la instalación del sistema operativo que teníamos que hacerlo. A partir de Windows 8, nosotros podemos hacer la configuración de BitLocker durante el proceso de instalación, ¿sí? Hay un punto, digamos, inicial donde nosotros podemos configurar la encriptación de, de los volúmenes, ¿sí?, que tengamos, y también manejar que se encripte solamente el espacio utilizado del disco, y lo que va a hacer esto es que no demande demasiado tiempo. De hecho son unos pocos segundos que nos va a tomar el habilitar el BitLocker y luego continuar con la instalación del sistema operativo, ¿sí? Esto es una novedad, digamos, en el sentido de que es un feature nuevo el poder habilitar BitLocker como aprovisionamiento en el momento de la instalación del sistema operativo, ¿sí? Es un punto bastante interesante, es un punto, digamos, que quienes hacen deploy de clientes lo pueden manejar sin problema y tenerlo implementado, el habilitar la encriptación de volumen
directamente en el proceso de instalación y no es una tarea que tengan que realizar después. ¿Sí? Como segundo punto, cifrado solo del espacio en disco utilizado. ¿Sí? Esto era un poco lo que estábamos hablando recién también. BitLocker ahora ofrece dos métodos de cifrado. Cifrado solo del espacio en disco utilizado y cifrado del volumen completo. El cifrado solo del espacio en disco utilizado permite una experiencia de cifrado mucho más rápida al cifrar solo los bloques usados en el volumen de destino. Nosotros podemos habilitar por política el cifrado, ¿sí?, de tres volúmenes. Volumen extraíble, volumen fijo y volumen propio del sistema operativo. ¿Sí? Esos tres volúmenes, a su vez, podemos configurarles ahora en Windows 8 que cifre todo el volumen por completo, forma tradicional con la que se hacía en Windows 7, y como novedad, cifrar solamente el volumen, el espacio utilizado en el volumen. Esto lo que hace es reducir notablemente el proceso de encriptación cuando estamos configurando el BitLocker. Quienes configuramos BitLocker en Windows 7 sabemos perfectamente que demandaba bastante tiempo el proceso de habilitación del BitLocker, o sea, el procesamiento en que encriptaba toda la información y todo el disco completo, el volumen completo, demandaba un cierto tiempo, el cual ahora en Windows 8, pudiendo tener la opción de solamente habilitar la información utilizada, el espacio utilizado, es reducir bastante el tiempo de proceso, digamos, de encriptación y de habilitar de BitLocker. Como tercer punto, el tema de cambio de contraseña y PIN del usuario estándar. Permite que un usuario estándar cambie el PIN o la contraseña de BitLocker en volúmenes de sistema operativo y la contraseña de BitLocker en volúmenes de datos, lo que reduce la cantidad de llamadas al departamento, obviamente, de soporte. Nosotros, cuando nosotros habilitamos el BitLocker, cuando habilitamos el BitLocker en el volumen de sistema operativo, lo que vamos a hacer es que en el momento del inicio del equipo, de ahí en más, nos va a pedir un PIN, ¿sí? Nos va a pedir una contraseña en el momento de que encendemos el equipo o que se inverna, ¿sí? Cuando se apaga el equipo, lo prendemos, el momento del buteo, nos va a pedir una contraseña, y también cuando se inverna el sistema operativo. Hoy en día, con Windows 8, nosotros el habilitar el BitLocker va a continuar siendo una tarea de un usuario administrador. ¿Sí? Un usuario estándar no puede habilitar BitLocker, tiene que sí o sí ser un usuario administrador. Por ende, un soporte en una organización tradicional donde los usuarios no tienen permiso de administrador. Pero sí va a poder hacer a partir de ahora el usuario estándar es cambiar una o ambas contraseñas de BitLocker, sea el PIN o sea la contraseña de volúmenes de datos, la contraseña de BitLocker de volúmenes de datos. Para cuando un usuario estándar cambia la contraseña, este tipo de contraseñas, sí o sí le va a pedir la contraseña actual que tenga de PIN de BitLocker, sí o sí. Si el usuario hace en este cambio un reintento por default de 5 seteos de contraseña fallidos, o sea que en el momento de que quiere hacer el cambio le pide la contraseña actual e ingresa 5 veces la contraseña fallida, lo que va a hacer es que automáticamente no pueda cambiar ningún usuario estándar es la clave de PIN y de BitLocker en ese equipo hasta tanto vaya un administrador, cambie la contraseña, que el administrador no le pide la contraseña actual, y ahí va a tener 5 intentos más,
¿sí? Esto es un tema obviamente de seguridad, marcando que pueda el usuario estándar hacer el cambio, pero no cualquier usuario estándar, sino que realmente el usuario del equipo que tiene conocimiento de la contraseña, que tiene conocimiento del momento o sea, del uso tradicional de ese equipo en el momento de encender el desktop y le pida la clave. Ya es un usuario que conoce la contraseña, con lo cual ese usuario solamente va a poder hacer el cambio del ping de BitLocker o de la clave de BitLocker como un usuario estándar. Eso es uno también de los puntos novedades en Windows 8 y Windows Server 2012. Otro punto de novedad es el desbloqueo en red. El desbloqueo en red permite que un sistema BitLocker en una red desbloquee automáticamente el volumen del sistema durante el arranque. ¿Qué es esto? Cuando un usuario tiene su equipo, como les comenté hace un ratito, con la habilitación de BitLocker en el volumen de sistema operativo, cuando el usuario inicia, cuando el equipo inicia, va a pedirle un ping, ¿sí? Le pide una clave para que el proceso de inicio continúe. Supongamos que el usuario no recuerda esa clave o no le toma esa contraseña. Lo que se va a poder hacer con un cliente Windows 8 y un servidor de BitLocker Windows Server 2012 es mandarle, obviamente mediante unas habilitaciones de red puntuales, con un hardware importante en el sentido de permita la comunicación a nivel red, a nivel placa de red del cliente, del desktop, no habiendo iniciado el sistema operativo, pues estamos hablando del inicio del mismo, le permita desbloquear el inicio y habilitación de clave para que el cliente continúe booteando y después, en el caso de que no esté tomando la contraseña, hacer un reseteo de la misma, ¿sí? Esto es otra también de las ventajas que nosotros teníamos, porque en Windows 7 nosotros no podíamos hacer un desbloqueo. Nosotros en Windows 7, recuerden que si estábamos en un entorno de Active Directory y teníamos BitLocker, lo que teníamos es una password de recupero en el objeto computer en Active Directory. Entonces, si al usuario no le tomaba la clave o tenía algún problema, digamos, en el momento del inicio, que no le reconocía la contraseña, lo que uno podía hacer era tomar una clave de recupero desde el objeto de Active Directory, poner esa contraseña y el equipo iniciaba y uno después podía deshabilitar el BitLocker para habilitarlo nuevamente con una nueva contraseña. Ahora nosotros podemos fácilmente, teniendo, digamos, desde Windows Server 2012 y un cliente en Windows 8, hacer ese desbloqueo automáticamente desde consola, y que el cliente también tenga su hardware, digamos, de red que acepte la comunicación sin tener todavía el sistema operativo iniciado, ¿sí? Y como último punto, y ya finalizando esta webcast, es el tema de compatibilidad de unidades de disco duro cifrados para Windows. Windows 8 incluye compatibilidad de BitLocker con unidades de disco duros cifradas. Esto es básicamente cuando nosotros teníamos Windows 7, nosotros habilitábamos el BitLocker, y si la unidad tenía otro tipo de cifrado, generaba cierto conflicto. De hecho, a veces no se podía realizar. Ahora lo que nosotros tenemos con Windows 8 es la posibilidad de hacer la habilitación de BitLocker, de tener un tipo de cifrado también a nivel sistema operativo y también a nivel software que uno tenga que respetar por la empresa, y también poder aceptar volúmenes que fueron cifrados con anterioridad.
Por ejemplo, unidades extraíbles que fueron cifradas con anterioridad. Discos rígidos secundarios que fueron cifrados con versiones de Windows anteriores. O sea, todo ese tipo de posibilidades que se nos pueden llegar a presentar en nuestros entornos son soportadas en Windows 8 sin ningún problema, aunque el cifrado se haya hecho en versiones anteriores de Windows. ¿Sí? Esto es un concepto bastante interesante porque si uno tenía otro tipo de cifrado, eh, no pensar, digamos, que es información que no se pueda llegar a recuperar en el momento de ponerlo en un equipo con un nuevo sistema operativo que aparte soporta otro tipo de cifrados, ¿sí? Que son para sistemas operativos y que con BitLocker se pueden llegar a tomar también sin problema. Así que estos son los 5 pilares que yo quería comentarles en esta webcast. BitLocker es una solución no tan conocida, pero es muy recomendada en entornos empresariales y hasta mismo hogareños, ¿no? Uno cuando tiene eh, maneja información, así no sea una empresa, maneja su información personal o profesional en laptops, por ejemplo, es recomendado tener un estilo de cifrado por algún inconveniente que surja, tener la información resguardada, ¿sí? Saber que la información está segura, a pesar, digamos, de, bueno, de haber sufrido algún imprevisto con el equipo que nosotros portamos. Esto por eso es bastante recomendado, es bastante seguro en cuanto al manejo de la encriptación, en cuanto a la seguridad de la encriptación. Y, y está bueno que conozcamos las ventajas y desventajas que tenemos con esta solución para poderla implementar, así tengamos en nuestras empresas o en nuestros hogares la posibilidad de hacerlo. ¿Mm? Eh, Como les decía, BitLocker no se usa como realmente se tendría que utilizar. Me refiero a la cantidad de usuarios que tendrían que utilizarlos. Y es digamos, una prestación que viene ya con nuestro sistema operativo, que la tenemos que conocer para poder implementarlas nosotros y recomendarlas a que lo hagan quien no lo ha hecho aún. Eh, Porque realmente desde que se vienen las últimas versiones con el manejo de hasta mismo la posibilidad de encriptar un disco rígido externo o un pendrive, eh, es una buena alternativa también para el manejo de la información que manejemos en esos dispositivos móviles, ¿no? Así que bueno, la idea un poco de esta webcast era comentarles estos 5 pilares, estas 5 novedades que se vienen en esta nueva versión de Windows Server y Windows Client y que no quitan ya las muy buenas funcionalidades que veníamos utilizando en la versión anterior de Windows, ¿sí? Así que espero que esta webcast les haya interesado, espero que puedan aplicarlo, quien todavía no lo ha hecho, que lo prueben, que lo testen, van a ver que a nivel uso y desde la configuración ya la mejora a nivel tiempos es bastante notable. Como les dije, en el momento de la instalación no son más de unos pocos segundos que ya tenemos BitLocker habilitado. Y bueno, espero que les sea de utilidad y bueno, conociendo un poquito más de lo que es BitLocker, de seguro les va a servir. Así que bueno, espero que les guste la webcast y nos vemos en la próxima. Chao.